puede suceder ahí es la desensibilización, ¿no? Lo vivimos acá en el Perú, en la época de la violencia, del terrorismo. Al inicio, cuando salían las primeras noticias, ¿no?, de las matanzas y esto, la sociedad reaccionaba como sorprendida, ¿no?, atemorizada y todo. Conforme pasaron los años, estuvimos expuestos y ya era todos los días, todo el tiempo. Llegó un momento que podías ver el noticiero y ya no te generaba la misma respuesta, escuchar que habían matado campesinos, escuchar que habían puesto una bomba. Nos terminamos desensibilizando porque también es un mecanismo de defensa de la psique para mantener un estado de equilibrio, ¿no?, de salud mental de alguna manera. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados con un episodio y, como hoy, contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Papá, mamá, qué gusto saludarte el día de hoy, un sábado más con todos ustedes, y hoy nos ponemos frente al micrófono para hablar de un tema que has pedido, un tema que nos has hecho llegar en todos tus comentarios, un tema que es tanto emocional, cognitivo y mental. Imagínense, papás, los momentos en que estamos viviendo actualmente con estrés, con ansiedad, tal vez las noticias, tal vez radio, televisión, que están llenando de información a nuestras familias y no necesariamente es información tan agradable. Muchos padres nos han comentado que están teniendo situaciones con sus hijos adolescentes en donde están viendo un impacto en la mente de sus hijos por no saber cómo se pueden manejar los conflictos. Entonces, para poder conversar sobre cómo realmente nuestra mente está expuesta a un conflicto y qué podemos hacer para suavizar un proceso como este, nos encontramos con un invitado de lujo, parte de la familia de Yo Te Escucho, con el psicólogo de familias, Luis Alberto Basadre. Luchito, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por venir al podcast. Buenos días, Carlos. Gracias a ti por la invitación y buenos días para todas las personas que siguen tu programa. Gracias a ti y sobre todo, Luis, por un tema muy actual. Un tema que realmente está generando una situación importante para los papás y para muchos chicos que también manifiestan muchas veces situaciones emocionales como irritabilidad, cambios de humor constantes, y no necesariamente puede ser por algo que haya sucedido tal vez en casa, sino porque la radio, la televisión, las redes sociales, ¿no? Nos estamos viendo expuestos a estas situaciones, a los conflictos, y no sabemos cómo afrontarlos. Entonces, Luchito, ¿de qué manera podemos ayudar a los padres a poder generar tal vez algunas pautas específicas? Miren, empezamos papá, mamá, sobre cómo empezar a lidiar con un conflicto. Bien, primero tenemos que entender que el conflicto es completamente normal, ¿sí? ¿No? Los conflictos forman parte de nuestra vida y van a estar ahí siempre, y por eso se hace tan importante que los chicos desarrollen habilidades, competencias que les permita lidiar con el conflicto. Pero igual los padres las tenemos que tener, porque a las finales es como ir modelando comportamientos en nuestros hijos. Entonces, una de las primeras cosas que debemos de trabajar con los chicos es la capacidad de poner en palabra lo que están sintiendo, poder expresar el malestar que están sintiendo, ¿no? Y otro es el tema de poder gestionar ese malestar y buscar las ayudas que son necesarias cuando algo les está incomodando o algo los está, algo que han visto o que han vivido los está desbordando, y por lo tanto necesitan compartir esa información con alguien para poderla procesar, ¿no? Y cuando hablamos acerca de emociones y acerca de gestionar eso que sentimos con palabras, algo que siempre nos viene, primer punto de partida, el estrés.
mi hijo está estresado, o yo también como adulto que tal vez no sé gestionar un conflicto, también estoy estresada. Pero muchas veces son conflictos que no son parte de nuestra familia, no son parte de nuestro día a día, sino son noticias o situaciones que les pasan a otras personas. ¿Por qué, a pesar de no ser parte de nuestro radar, sentimos también ese estrés? Yeah. Así como el conflicto no es malo en sí mismo, sino la forma como solucionamos o a lo que nos lleva el conflicto puede ser lo negativo, el estrés es exactamente igual. El estrés no es perjudicial en sí mismo, ¿no es cierto? Gracias al estrés, nuestra especie ha podido sobrevivir y mantenerse hasta el día de hoy. Entonces, el estrés va a estar en la vida y el estrés puede ser una energía que te ayuda a salir adelante, ¿no? A poner empeño en cosas. Pero ¿qué sucede cuando estamos hiperconectados y esas situaciones de estrés están las 24 horas del día y no hay filtros? Lo que sucede es que a las finales empiezan a crecer las tasas de ansiedad, de angustia, ¿no? Irritabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no diferencia entre un estrés, entre una situación de peligro, ¿no? Que está ahí, que es real, con una que de repente no significa un peligro potencial para nosotros. Lo diferencia de repente en intensidad de la respuesta, pero no discrimina en decir, bueno, esto no me va a afectar, sino escuchas todo el día noticias que son estresantes, sales a la calle y hay un montón de estímulos estresantes, en los vínculos, el nivel de exigencia que tienen hoy día los chicos en la escuela y todo, hay un montón de factores estresantes. Entonces, 24 días bombardeados de estímulos que detonan el estrés, ¿no? Muchos papás pueden decir, entonces si hablamos de estímulos, que mi hijo no vea la televisión, mira, Carla, esos videos que salen en accidentes automovilísticos, la guerra per se, pero de repente paso por el kiosco y el periódico me pone una imagen muy similar a lo que se pudo haber visto en un video. ¿Una imagen estimula igual el estrés? Sí lo estimula, pero digamos que lo que decía hace un momento, el tema es el nivel de intensidades, ¿no? Ustedes han visto cuando tiran una piedrita en el agua, se forman distintos círculos, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, pasa con las situaciones que pueden ser noticias que están hablando de una desgracia, que están hablando de una guerra. Estos círculos, quiere decir, los que están en la guerra, los que están inmersos en la situación, su nivel de estrés es mucho más alto. Pasamos a otro círculo un poco más amplio, que son de repente los que están en el mismo país, pero poco más lejos, ¿no? Viven en otra ciudad, en otra parte. Luego otro círculo más amplio que termina siendo, no sé, los países vecinos. Y otro círculo más amplio que termina siendo todo el planeta, ¿no? Todos los seres humanos. Entonces lo mismo pasa con esto. Los chicos van a estar inmersos en situaciones dependiendo de qué tan cercana sea esta experiencia para ellos, ¿no? Va a ser el nivel de estrés que presenten, ¿no? Muchos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y papá, mamá, que como ustedes saben, siempre conversamos acerca de neurotransmisores, acerca de bioquímica, de biología. ¿El estrés entonces viene a ser un estado biológico, un estado mental? ¿Es de ambos? Bueno, muchos especialistas lo ven como que es ambos, ¿cierto? Es un componente, hay una parte emocional, pero hay una parte biológica. ¿Por qué? Porque el estrés, ¿qué viene a ser? Es la respuesta de nuestro organismo, ¿no? Que se prepara ante una situación que la ha leído como peligrosa. Entonces, puedes leer una situación como es peligrosa o que cambia un poco tu estilo de vida y va a haber una parte emocional, ¿no? Pero va a haber también una respuesta física, biológica. Hay todo un cambio en la química de nuestro cerebro. Hay un cambio a nivel biológico en los latidos del corazón. Los músculos se preparan ya sea para una respuesta de ataque o de fuga, ¿no? Entonces sí hay ambos componentes, ¿no? Y a nivel mental quiere decir que los pensamientos que nosotros vamos generando son tan poderosos como el tema físico. Claro, porque a la final el cerebro empieza a
a construir realidades, ¿no? Y nuestro cuerpo empieza a reaccionar a esas construcciones mentales que vamos haciendo. Ahora hay algo también que es importante decir. No solamente las cosas negativas van a generar estrés. Así es. ¿No? También hay situaciones positivas en nuestra vida que van a generar estrés. Por ejemplo, el divorcio genera estrés, pero el matrimonio también te genera estrés. Uno es agradable y el otro es una experiencia positiva, ¿no? El tener una vida cargada de tareas y de responsabilidades también genera estrés, pero de repente el quedarte sin empleo, el no tener nada que hacer, también te va a generar estrés, ¿no? Entonces, no solo miremos como fuente de estrés aquellas cosas que percibimos como peligrosas o negativas, ¿no? ¿Y qué señales puede ir teniendo un papá, una mamá o nosotros mismos como adultos, como adolescentes, cuando estamos viendo que ya este estrés nos está afectando? Cuando estamos viendo una noticia y decimos hasta aquí nomás, cuando estamos viendo situaciones de conflicto que no podemos manejar, hasta aquí nomás. El tema se empiezan a ver indicios de ansiedad, ¿no? Temores, reacciones emocionales que como sobredimensionadas de repente para el estímulo, ¿no? Empieza a haber alteraciones del sueño también, empieza a darse de repente mucha irritabilidad, ¿no? Entonces vemos que empieza a cambiar el comportamiento de la persona como producto del estrés. El estrés también genera algo, baja nuestro sistema inmunológico. Ay, sí. Entonces aparecen ciertas enfermedades, ciertas somatizaciones, ¿no? El cuerpo empieza a expresar de alguna manera ese malestar, ¿no? Entonces hay que estar alertas y atentos a esas cosas que empiezan a aparecer, que no forman parte, digamos, de repente o no lo hemos visto en el día a día de nuestro hijo y empiezan a aparecer estos cambios, estas somatizaciones, hay que estar alerta, ¿no? ¿Es verdad que al cerebro no le gusta el conflicto? El ser humano en realidad no está preparado para el conflicto. Si bien es cierto, nuestro cerebro empieza a desarrollar, cuando conversamos con la psicología, el cerebro reptiliano, ¿no? Y luego viene el emocional y luego el racional. Entonces, en ese proceso de evolución, ¿será que al cerebro no le gusta el conflicto y por eso es que reaccionamos como reaccionamos o queremos evitar estas situaciones? Yo no estaría tan seguro de eso. Yo pensaría, a ver, nosotros aprendemos, ¿no?, a reaccionar frente al conflicto en base a lo que hemos ido viendo desde nuestros primeros días de vida, ¿no? Entonces, frente al conflicto hay 3 formas de reaccionar. Uno es con huida, ¿no? Capas, lo niegas, ¿no? Es un mecanismo. Otro mecanismo es con la agresión, ¿no? Y otro mecanismo de repente implica un proceso más elaborado, que es más estratégico, ¿no? Que implica de repente, bueno, sentarme, analizar la situación, conversar, dialogar, poner en palabras el malestar, ¿no? Pero en realidad el conflicto va a estar ahí siempre en la vida. Entonces yo no creo que el cerebro lo evada. Más bien creo que hemos aprendido de repente diferentes formas de enfrentar el conflicto, ¿no? ¿Y un conflicto puede generar un trauma? Muchas veces, algunos papás a veces me dicen, yo le decía a mi esposa, no generes tanto conflicto en casa que nuestro chico se va a traumar. ¿Un conflicto genera un trauma? A ver, el conflicto en sí mismo no. ¿No? El tema es que cómo se maneja ese conflicto, ¿no? Y son todos esos componentes en el sistema familiar, de cómo maneja los conflictos, lo que va a generar de repente una situación traumática. Ahora, no es tan fácil traumar a alguien tampoco, ¿no? Para que una persona se traume tiene que ser algo constante, repetitivo y muy presente en su vida, ¿no? O sea, una situación de repente estresante, alta, pero que luego se resuelve y eso desaparece, no va a generar ningún trauma, ¿no? Va a generar, sí, de repente un proceso emocional en el cual hay que dar acompañamiento y todo eso, ¿no? Cuando comentas, Luis, acerca de estas conductas evitativas, ¿una conducta evitativa puede ser una desconexión total o una desconexión total frente a una situación de conflicto más bien es el extremo a un afrontamiento? Una negación de la situación, sí. Es que a la final ese es como un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando hay un estímulo externo que tú lo lees como peligro,
¿no? Tú evalúas si tienes la capacidad de enfrentar ese estímulo. Si tú te sientes en desventaja, ahí viene una situación estresante. Por eso el mismo estímulo, frente a una persona que siente que tiene las competencias para enfrentarlo, no le va a generar estrés. Lo va a enfrentar, lo va a manejar, lo va a resolver. Entonces sí puede ser como un mecanismo de defensa el asunto de la negación, de minimizar, ¿no? De encapsular lo que genera dolor, incomodidad, fastidio, ¿no? Y ante un conflicto, como tú comentas, yo puedo reaccionar y afrontar, y si un conflicto, por ejemplo, incluye otras personas, podría ayudar, podría no ser parte de la solución para poder ayudar a otros. Pero hay personas que ante una situación de conflicto se separan de las otras personas y prácticamente se quedan en su propio mundo de protección. Se puede dar, es una situación muy, muy extrema. Podemos perder nuestra humanidad, nuestra sensibilidad ante una vulnerabilidad como el conflicto. Si yo he crecido con el mensaje de que el conflicto es malo, ¿no? Probablemente frente al conflicto yo me retire, me aísle, ¿no? Esa es una parte que pueda pasar. Ahora, ¿cuándo de repente puede pasar lo de perder esta parte humana, ¿no? Y deshumanizarnos? Yo lo leo más cuando de repente, frente a un conflicto, para poder enfrentar la situación, ¿no? Tengo que de alguna manera bloquear ciertas emociones, esa experiencia que me lleven a identificarme con el otro, ¿no? Entonces, por ahí podría haber, como una guerra, ¿no? En conflictos entre diferentes grupos étnicos. O sea, yo tengo que deshumanizar al otro, ¿no? Tengo que alejar al otro, tengo que retirar, digamos, a mi tribu para poder, de alguna manera, enfrentar o resolver el conflicto con ese otro distinto, ¿no? Y hay posibilidad también ante situaciones, como tú comentas, Lucho, ¿no? Situaciones tan dolorosas que uno escucha tanto en las noticias guerra, tanto en las noticias conflicto, que ya lo sientes como el pan de cada día, que un conflicto es parte de, y a veces esas situaciones se pueden ver en casa y podrías estar generando conflictos también. O sea, puedes hacer parte de tu vida el conflicto y sentirlo como un proceso natural. Lo que puede suceder ahí es la desensibilización, ¿no? Lo vivimos acá en el Perú, en la época de la violencia, del terrorismo. Al inicio, cuando salían las primeras noticias, ¿no? de las matanzas y esto, la sociedad reaccionaba como sorprendida, ¿no? Atemorizada y todo. Conforme pasaron los años, estuvimos expuestos y ya era todos los días, todo el tiempo. Llegó un momento que podías ver el noticiero y ya no te generaba la misma respuesta, escuchar que habían matado campesinos, escuchar que habían puesto una bomba. Nos terminamos desensibilizando porque también es un mecanismo de defensa de la psique para mantener un estado de equilibrio, ¿no? De salud mental, de alguna manera. Sí. ¿Y funciona? Es arma de doble filo, ¿no? Porque puede funcionar para mantener el equilibrio, pero también nos puede enfermar, porque nos deshumaniza a la final, ¿no? Nos deshumaniza. Y estos temas de guerras y conflictos, pues a veces también nos hacen tomar decisiones muy, muy viscerales, ¿no? Muy radicales. Cuando hablamos de conflictos de guerra y luego lo vemos en nuestra vida cotidiana, el no enseñarle a nuestros hijos a afrontar un conflicto y que ellos reaccionen como tengan que reaccionar, no es algo que nosotros esperamos. No, claro. Es que ahí viene todo este tema de trabajar empatía y de trabajar todo lo que es habilidades para resolver los conflictos, ¿no? Cuando hay una situación donde yo me siento en peligro, lo que va a suceder es, de forma automática, va a tomar control no la parte de nuestra corteza prefrontal, que es la que nos hace seres racionales, pensantes, que podemos discernir entre costo-beneficio de tal o cual decisión. Exacto. Sino va a tomar el control de la situación
digamos, nuestro cerebro más primitivo, que es el que nos ayuda a sobrevivir. O sea, que evolucionamos. Exacto. Entonces, no es que si yo me veo en una situación de riesgo, me voy a tomar el tiempo para pensar a ver si dispara, no dispara, si esto. No, ahí el control, más bien se desconecta esa parte del cerebro más racional y entra en funcionamiento nuestra parte del cerebro más primitiva, que es la que nos ayuda justamente a sobrevivir, ¿no? A la sobrevivencia incluso como especie, ¿no? Y qué interesante, porque entonces significa que si como especie nos tenemos que proteger, más bien un conflicto puede hacer ver a un miembro de la especie como una amenaza. Claro. Y eso sí sería terrible. Claro, pero ahí tiene que haber la lectura de esa persona termina siendo un peligro para mí y para el sistema, ¿no? Y claro, el sistema se va a defender, o yo me voy a defender individualmente contra eso que percibo como amenaza. Entonces, elegir bandos es una solución. A veces vamos al estadio, ¿no? Y vemos las barras, los bandos por aquí y por allá, ¿no? O situaciones en donde ya estás a favor o en contra. Elegir bandos nos da tranquilidad, nos ayuda a afrontar un conflicto. A ver, el estar de un lado o del otro no es lo malo, ¿no es cierto? Lo malo es cuando estar de un lado o del otro nubla o niega nuestra capacidad de razonar, de reflexionar, de aceptar que yo no voy a tener la verdad absoluta, que la verdad la tengo que construir con el diferente, ¿no? De acercarme al que piensa distinto a mí para juntos construir una realidad, una verdad, ¿no? Entonces eso termina siendo lo malo. Cuando, lo sé, hace un instante, cuando las personas pierden su capacidad de empatía con el distinto, ¿no? Cuando pierden la capacidad de escucha, cuando pierden la capacidad de diálogo, cuando siento que el otro es tan peligroso que ya bloqueo mi parte racional y empiezo a actuar de forma irracional. Y lamentablemente no somos seres tan racionales como pensamos, ¿no? Lo emocional nos domina mucho. Lo vemos en nuestro país con la política, con mil cosas, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? Nadie pensó, no, es que hay cosas que no son, pensamos que las hacemos de manera racional, pero en realidad nos están manejando más nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, ¿no? Y eso nos lleva a tomar muchas veces malas decisiones. Algo que también muchos papás a veces me comentan es: mi hijo está mirando una película de terror y de repente la siguiente semana se buscó algo más terrorífico y la siguiente semana ya está con Masacre en Texas y la siguiente semana está con... Y de repente vemos también cómo las noticias y los conflictos también en el mundo van aumentando porque no lo soluciona y de repente hay un bombardeo y de repente se establece la paz, pero de repente vuelve a regresar. Entonces, a veces los chicos nos dicen: nada me sorprende, ¿no? Y para que me sorprenda algo, necesito algo más fuerte. Y luego ya nada y algo más fuerte. Esa situación, esos estímulos a ser repetitivo, ¿causan algún proceso en nuestra psiquis? Sí, porque a la final lo que sucede es que si el chico encuentra gratificante, ¿no es cierto? Puede ser porque se entretiene viendo programas donde hay cierto nivel de violencia y esto. Y llega un momento que ese nivel de gratificación ya no le va a ser suficiente. Entonces pasa a uno mayor. Y ese es el riesgo de las pantallas, ¿no? Y de los juegos estos violentos cuando no respetamos las edades. Todos los juegos, todos los programas te dicen de qué edad, ¿no? Para qué edad están dirigidos. Pero muchas veces no lo hacemos y exponemos a niños pequeños a juegos, a películas para las cuales todavía no están preparados, ¿no? Y cuando intentamos regular el tema del uso de las pantallas, de las computadoras y de todo esto, de los celulares, no es porque el aparato sea lo negativo, sino lo negativo es el acceso al que pueden tener los niños o los chicos a destiempo y la cantidad de horas que pueden estar expuestos a estímulos que generan distorsiones a nivel de su pensamiento, a nivel de su desarrollo psicológico, emocional, ¿no? Y ese punto qué importante, Luis, porque
cuando tú dices no estamos preparados y no están preparados y los unimos con la palabra distorsión, es porque ellos, como no tienen experiencias previas, van creando sus propios pensamientos y claro, pueden estar distorsionados, no vistos en una realidad, y no estamos ayudando a nuestros hijos a formar una psiquis, una mente mucho más estable. Exacto, porque muchas veces los chicos hoy día están hiperconectados y tienen mucha información, pero tener mucha información no significa que tienen conocimiento sobre el tema. Y mucha información les puede distorsionar la lectura del entorno, les puede confundir, ¿no? Y lejos de tomar buenas decisiones, como esa información no ha sido procesada para convertirla en conocimiento, contrastarla con otra, ¿no? Ver si es verdad, si es mentira. Exacto. Entonces, sí, puede alterar significativamente el desarrollo emocional de nuestros chicos, ¿no? Y qué interesante, porque este contraste que lo debería dar el adulto, lo da sus propios pares, que también están igual que ellos. Sí, claro, porque en realidad lo que hablábamos hace un instante, que nuestros adolescentes y nuestros niños no tienen todavía desarrollado todo el cerebro como el adulto. Y la parte más importante que les falta desarrollar, que termina más o menos a los 26 años por ahí, ¿no? Es toda la parte de la corteza prefrontal. Exacto. Que es la que más nos humaniza justamente. Entonces, ¿quién tiene que ayudar al chico a ser reflexivo, a ser empático, a manejar sus emociones, a poder usar el lenguaje para expresar su mundo interior? Es el adulto, prestándole su corteza prefrontal y ayudándolo, ¿no? A través del diálogo, del modelado de conductas, ¿no? A justamente humanizar su comportamiento, ¿no? Pero si el adulto no tiene esas competencias, no va a ser un buen modelo para que los chicos desarrollen esas características, ¿no? Por eso es que estos consejos que nos dan con respecto a la exposición de las pantallas cuando son niños, que el adulto los acompañe, tiene una razón psicológica y neurobiológica de ser. Claro, porque si tú acompañas a un chico a ver algo, luego puede venir este proceso de diálogo, de reflexión, de contrastar, de búsqueda de información, ¿no? Que lo ayuda justamente a generar este pensamiento, ¿no? Más crítico, ¿no? Más flexible, ¿no? Y además puedes enterarte de qué distorsiones le está dejando este mensaje y a través del acompañamiento corregir esas distorsiones, ¿no? Esos errores. Y un TEA o un TDAH, entonces tiene mayor vulnerabilidad a esta situación. Podría ser, ¿no? Porque por lo mismo que están atentos a tantas cosas, ¿no? Enganchan con mucho más mensajes que de repente el regular de los chicos, y puede ser que en ese enganche empiecen a volverse más obsesivos en buscar información sobre algo, ¿no? Y esa obsesión empiezan a descubrir información a destiempo, les genera ansiedad, angustia. Y esa inflexibilidad que los puede acompañar de solo tomo esta información y no me doy la oportunidad, como dices tú, de generar más abanicos. Exacto, el abanico y el espectro desaparecen, ¿no? Entonces, claro, es un riesgo mayor. Entonces, el hiperenfoque, por ejemplo, para un TDAH en una situación como esta, no es un superpoder. No, más bien le juega en contra, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Y a qué le llamamos? Algunos papás nos hablan, mira, Carla, hay diferentes vocabularios que manejamos: estrés, ansiedad, traumas, pero algunos papás nos han comentado sobre el trauma vicario. Yeah. ¿Y qué es el trauma vicario? El trauma vicario es la reacción que generamos frente a una situación estresante, ¿no es cierto? Que no la hemos vivido nosotros, sino que la ha vivido un tercero, pero que nos afecta. Un poco lo que hablábamos hace un momento sobre la guerra y este juego de los círculos, ¿no? El cercano, el externo. Entonces, cuando nosotros observamos por ejemplo, en el noticiero, ¿no? Vemos que matan en la calle los sicarios con toda libertad, ¿no? Yo no he estado ahí presente, no he estado en el lugar del hecho, pero esa imagen repetitiva, constante en los noticieros de peligro en las calles, de violencia, de asesinatos, ¿no? Me empieza a afectar emocionalmente, no en la misma intensidad, como decíamos hace un momento, de quien lo vivió en carne propia,
pero me empieza a afectar, ¿no? Me empieza a generar niveles de ansiedad, de temores para salir a la calle, ¿no? De miedo a estar solo, ¿no? El dormir. Si para nosotros los sueño. TDAH es totalmente difícil dormir, entonces quiere decir que esta exposición a este tipo de noticias o conflictos de todas maneras va a afectar al sueño. Sí, claro. Yo siempre digo que nuestra televisión, los canales abiertos, es lo peor que puede haber para la salud emocional, para la salud mental de nuestros chicos. Uno prende un noticiero y no hay nada bueno en el país. No pasa nada bueno en nuestra sociedad. Entonces, estar bombardeado todo el tiempo de lo negativo, te da una visión que lejos de sentirte a gusto, te empieza a generar malestar, te empieza a generar temores, ¿no? Y cuando hay una noticia buena, pasa desapercibida y el cerebro no lo decodifica como tal o no le da la importancia porque es lo que menos aparece para el consumidor, es lo que menos se consume. Exacto. Y si aparece no la desarrollan, ¿no? Entonces no le dan el tiempo ni la pantalla que le dan a lo negativo, ¿no? Pensamos siempre como papás en apaga el televisor, que en este momento no lo veas, mira lo que le va a pasar, esta noche no va a poder dormir. Pero no hablamos mucho de lo que nos puede pasar a largo plazo. Los traumas, por ejemplo, son consecuencias a largo plazo, o además del trauma, ¿qué otra consecuencia puede haber a largo plazo? Bien. A largo plazo, de hecho, lo que sí puede generar todo esto es, uno, lo que decíamos de desensibilizarnos, ¿no? Perder esa capacidad de hacer empatía con el que está sufriendo, con el que es diferente, ¿no? Lo otro es temores, generar temores y ansiedades y angustias, detonar todo este tema de la ansiedad y la angustia, ¿no? Hoy en día lo vemos en consulta, la cantidad de gente que tiene problemas de ansiedad, de angustia y que son respuesta a este entorno y a esta sobreconexión y sobreinformación, ¿no? Que te hace sentir que estamos constantemente en riesgo y en peligro. Y como decíamos, uno puede tolerar el estrés es bueno, pero no puedes tolerar 24 horas de situaciones estresantes. Estar en estado de alerta 24/7, claro, ¿no? Si exacto. Ya el TDAH de por sí vive su estado de alerta, eso te altera, ¿no? Te detona. ¿Y cómo podemos ayudarnos a través de esta reformulación cognitiva? Podemos ayudarnos, Carla, yo de psicología no sé nada, pero ya estás hablando de reformular, o sea, de reescribir mis pensamientos. ¿Cómo podemos desde casa como padres ayudar a nuestros hijos tal vez con esa pequeña herramienta psicológica para poder minimizar sus niveles de ansiedad o darles tal vez un mejor consejo? Yo creo que lo importante es el diálogo. El diálogo ayuda a procesar las cosas, ¿no? A ponerlas en orden, ¿no? El narrar una historia para los chicos también les ayuda a procesarla, a digerirla, ¿no? Y nos ayuda a los adultos que somos responsables de su educación a saber qué los está incomodando, qué los está fastidiando. Entonces el diálogo es importantísimo hoy en día en el hogar. Otra cosa es trabajar las ideas distorsionadas, ¿no? Irracionales. Los miedos irracionales. Bien, cierto, hay esta posibilidad, pero a ver, ¿a cuánta gente de nuestro entorno esto le ha pasado? Exacto. ¿No? Entonces, ponerlo en su verdadera dimensión, ¿no? Necesariamente nos tiene que pasar, hay formas de proteger. ¿Cuáles son las formas de protegernos? ¿No? Entonces, trabajar mucho, darle a la idea irracional la lectura real. Es cierto, este miedo lo validas el temor, pero a ver, vamos a ver, este temor que estás teniendo de verdad, a esa intensidad, ¿no? Entonces, o si hay una guerra, ¿realmente crees que va a pasar aquí en casa? Exacto. ¿No? ¿Va a ocurrir aquí? Exacto, ¿no? Tal cual. ¿Podemos mantener entonces la empatía a largo plazo? Sí, claro. Y es importantísimo, sobre todo es importantísimo mantenerla, porque es lo que nos permite tener la capacidad de entender al otro y de convivir con el otro. Tal cual. Y si nosotros ya estamos, Luis, en una situación de estrés, de ansiedad, estamos viviendo el trauma, estamos viendo que nuestra familia realmente el conflicto es algo que no se está logrando manejar. Además del diálogo,
¿Crees que la intervención psicológica, el decir como familia necesitamos trabajar todos en equipo, es fundamental? Sí, sobre todo, a mí a veces no me gusta ese tema de enviar a todo el mundo a especialistas, y, ¿no? Yo creo que cuando es necesario, pero no siempre. Las familias más bien lo que tenemos que devolverle a los padres es la seguridad de que son competentes para criar, proteger de una manera sana a sus hijos, ¿no? Y que pierdan el miedo a ejercer la paternidad sin necesidad de acudir a especialistas constantemente. ¿Cuándo se hace necesario? Cuando yo pongo en práctica ciertas situaciones, ciertos comportamientos, ¿no? Y veo que no tengo las respuestas esperadas, ¿no? Uso una estrategia, no me funciona, uso otra, no me funciona, no tengo la respuesta esperada, entonces ahí busco la ayuda de un especialista. Pero si yo tengo los recursos como padre, como sistema familiar, de manejar las situaciones, no. O sea, todos tenemos las competencias para acompañar, para ayudar a otro en situaciones de conflicto, en situaciones de estrés. Solamente tenemos que buscar ayuda profesional en los momentos donde nos damos cuenta que las estrategias que estoy utilizando no me dan las respuestas que deseo, ¿no? Y ese punto es crucial porque realmente a veces muchos papás, por más que tienen las señales, ¿no? Están ahí las señales, no se animan a decir paro, y en este momento sí, ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 señales y dejo avanzar por los miedos y los temores que tú comentas. O a veces algunos papás, ¿no? O mis propios adolescentes a veces me cuentan, yo me desconecto porque necesito mi paz mental. ¿Lo podemos lograr una paz mental? Sí, claro que sí. Una cosita que no quisiera que se pierda cuando dices lo de los padres. Yo creo que los papás tienen que comprender que cuando las cosas no les están yendo bien o como esperan, no es que ellos estén siendo malos padres, ¿sí? Porque a veces eso bloquea mucho la búsqueda de ayuda, ¿no? La culpa. No, es que con la información y con el conocimiento que tengo, estoy haciendo lo mejor posible, la tarea de criar, pero de repente necesito acompañamiento temporal de alguien, ¿no? Que me dé nuevas estrategias, que me ayude a entender o leer la situación de una manera distinta, pero no se sientan que porque algo no sale bien, no se sientan cuestionados como padres, ¿no? Lo otro, lo que decías de la paz mental. La paz mental. ¿Podemos lograr paz mental? Sí, hay distintas estrategias, ¿no? Frente a las situaciones del estrés cotidiano. O sea, el estrés cotidiano de repente no es tan alto en intensidad, pero sí en persistencia, ¿no? En constancia. Entonces eso genera mucho malestar en nuestra sociedad. Entonces, la paz mental la puedes lograr, buscando actividades que te sean placenteras, ¿no? Que te sean gratificantes. Aislarte, sí, hay personas que de repente su momento de soledad escuchando música. A mí me encanta salir a correr, pero yo salgo a correr solo. Yo no salgo a correr con nadie. No me gusta salir a correr en grupo, me gusta correr solo. Y es un momento donde simplemente me relajo, me disperso. El correr me saca de las ideas que me puedan estar generando malestar, ¿no? Entonces sí hay formas de llegar a esa paz mental. Y una es empezar a ver cuáles son estas situaciones externas, estresantes, ¿no? Y empezarlas a manejar, de repente, como decíamos, no estar expuesto tanto a los noticieros, ¿no? Conversar sobre las cosas que me están incomodando, ponerles nombre, que me están fastidiando, ¿no? Pero sí hay muchas maneras de encontrar la paz mental. Hasta simplemente tomarte una taza de café, si te gusta el café, pero no a la loca, ¿no? Sino disfrutando bien tu café, sintiendo la temperatura, el sabor, ¿no? Deleitándote de ese momento realmente, ¿no? Ese creo que es un punto y un consejo muy importante, creo que para todas las generaciones, el buscar ese momento, ese lugar, ese tiempo dentro de tu horario donde digas, voy a bloquear ese momento, ya aquí voy a encontrar mi paz mental y voy a tratar de hacer esas actividades que van a ser gratificantes para mí.
Luchito, yo creo que hemos abordado muchísimo el día de hoy sobre situaciones de conflicto. Creo que un tema muy tocado. Creo que hoy día en 2026 necesitamos realmente trabajar un poco más en saber qué es un conflicto, cómo afrontarlo y qué podemos también hacer desde casa para poder ayudar. Entonces, un papá podría preguntarse, bueno, ¿y ahora dónde puedo trabajar en herramientas y estrategias? ¿Cómo puedo conseguirlas para yo también tener ese momento de paz mental? ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, pueden escribirme a mi correo electrónico basadrl@hotmail.com o llamarme a mi teléfono 9898-30-777. Y de todas maneras, papás, mamás, van a estar en los comentarios los datos para que puedan ustedes acceder, como nosotros el día de hoy en este episodio, con la presencia del psicólogo de familias, Luis Alberto Basadre. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado el día de hoy con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo, papás, mamás, con sus likes y con sus comentarios. Nos vemos todos juntos en el siguiente episodio. Hasta pronto con todos. Hasta pronto, Luchito. Gracias por venir. Cuídense.